Porque para enseñar hay que aprender, te ofrecemos este espacio educativo, donde conocerás más sobre conceptos, ideas y estrategias que te ayudarán a preparar tus clases. ¿Así, maestro? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a este espacio de discusión educativa. Los saluda como cada jueves su amigo Omar Tapia y espero que hayan tenido un maravilloso regreso a clases, que independientemente de la forma en la que hayan decidido ponerse en contacto con sus alumnos, lo hayan hecho muy bien y que les haya ido de maravilla. Muy bien, y como saben, y no me canso de recordarles, ustedes hacen posible este programa. Gracias por la preferencia, porque aquí seguiremos unos episodios más, los cuales conformarán nuestra primer temporada. Por lo tanto, los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico asimaestro.podcast@gmail.com. Así maestro, sin signos de interrogación, sin acento en la i, sin espacio. De ahí viene un punto, podcast@gmail.com, y estaremos atendiéndolos en la medida de nuestras posibilidades. Claro está. Muy bien, avancemos entonces porque hoy no será la excepción y tenemos un gran tema para este episodio. El tema del día es el español y las prácticas sociales del lenguaje. Profesores, el ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado. Más de 30 millones de estudiantes regresaron a clases y como lo dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, es la primera vez en la historia de México que la educación será a distancia. Por eso les decía hace un momento que independientemente de la forma en la que hayan arrancado este inicio de ciclo, que lo hayan hecho muy bien. Vamos a tener fe, vamos a echarle ganas y verán que poco a poco iremos avanzando hasta que paulatinamente regresemos a las aulas. Solamente hay que estar al pendiente de los semáforos. Los semáforos que en cada entidad se estén implementando y que nos indiquen cuándo regresaremos a nuestras actividades cotidianas. Y bien, en este entendido fue que decidimos que el tema del día fuera ese. Quisimos enfocarnos en el español y las prácticas sociales del lenguaje, porque ya estamos de regreso en la actividad escolar y no está por demás que tengamos presente la naturaleza de las disciplinas con las que estamos trabajando. Ya más adelante hablaremos de otras asignaturas, así que por ahora trabajaremos con esta y plantearemos las 3 preguntas acostumbradas que iremos desarrollando a lo largo del podcast. Así que pongan atención. Pregunta número 1. ¿Qué son el lenguaje y la lengua? Pregunta número 2. ¿En qué consisten las prácticas sociales del lenguaje? Y finalmente, pregunta número 3. ¿Cuáles son los ámbitos de la asignatura de español? Profesores, estas preguntas fueron seleccionadas de una lista muy amplia porque consideramos que son las más apropiadas para entender nuestro tema. Y como saben, porque han escuchado nuestros episodios anteriores, necesitamos un punto de partida para poder entender dichos cuestionamientos. Así que en esta ocasión, nuestro punto de partida son las asignaturas. Buscando en la web una definición para asignatura, encontramos que es una materia que se enseña en un curso y que forma parte de un programa de estudio. Así como se escucha, profesores, porque bien, en cada nación, en cada país, los gobiernos, a través de sus dependencias educativas, determinan las asignaturas que se implementarán en cada nivel educativo.
Es por eso que tenemos una infinidad y en cada país varían unas de otras. Por ejemplo, en China estaba checando que tienen una asignatura que se llama Ideología y Moral. Ideología y Social es otra. Y en el caso de España tienen una asignatura sobre religión. Religión o valores sociales y cívicos se llama. Y así como hay distintas asignaturas, también hay otras que son comunes entre un país y otro. Por ejemplo, las matemáticas. Porque las matemáticas hablan de un lenguaje universal. Es decir, 2 más 2 va a ser 4 aquí en China. No podemos decir, no, pues aquí va a ser 3, allá 4, aquí 5. No, las matemáticas son universales y son una disciplina que se implementan en distintas naciones y digamos que las tienen en común. También tenemos el inglés como lengua extranjera, que hace un tiempo escuché a un personaje muy importante decir que el inglés es el latín del siglo XXI. Y debido a ello es entendible que se encuentre presente en muchas naciones. Y así vamos recorriendo nuestra currícula y encontramos disciplinas que son propias de un lugar, pero que también hay otras que se encuentran presentes en muchos lugares, hasta que llegamos, maestros, a la asignatura de español. Citando de manera literal a la Secretaría de Educación Pública, tenemos que la asignatura de español es la materia que pretende desarrollar las competencias comunicativas entre los estudiantes, así como se escucha. Es decir, que los escolares, que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones. Recordemos que para que el proceso de comunicación pueda llevarse a cabo necesitamos 3 elementos. Uno es el emisor, es decir, quien va a enviar el mensaje. También necesitamos a un receptor, quien será el que reciba dicho mensaje. Y finalmente es necesario un código, es decir, un conjunto de signos que serán utilizados para crear dicho mensaje. Y me detengo un momento aquí para comentarles que en este proceso de la comunicación hay 2 términos que confundimos mucho. Son 2 palabras que hasta se parecen y por eso es que las confundimos. Uno es el lenguaje y otro la lengua. Y de esta manera, profesores, llegamos a la pregunta número 1. ¿Qué son el lenguaje y la lengua? Al respecto, el profesor Wilson Conde nos explica que el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para poder comunicar sus pensamientos. Así como lo escuchan, porque podemos decir que es una habilidad innata, algo que ya traemos programado. Y bien, hay quienes dicen, ¿los animales también tienen su lenguaje? Y podemos decir que sí, pero el lenguaje de ellos es más instintivo. Por ejemplo, los perros ladran y se comunican entre sí, pero no hay algo racional, es por instinto lo que ellos hacen. En cambio, los seres humanos sí lo hacemos de manera racional. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública nos dice que el lenguaje es una herramienta de comunicación para aprender, que nos permitirá integrarnos a la cultura e interactuar en sociedad. Y en ese entendido, entendemos que esa facultad que ya tenemos programada de sí, nos va a permitir comunicarnos y nos va a permitir hacer llegar mensajes, recibirlos y poder ir expandiendo nuestro conocimiento en este grupo social. Ahora bien, para que esos mensajes puedan ser fabricados y posteriormente enviados, entra en juego la lengua. Porque la lengua es el conjunto de signos orales y escritos propios de un territorio. Así como lo escuchan, maestros, la lengua ya engloba ciertas características de la oralidad. Por ponerles un ejemplo, podemos hablar del mismo español, porque el español es una lengua, ya que tenemos determinadas grafías que al juntarlas van formando palabras que van adquiriendo significados, y de esa manera ya tenemos un código que nos permitirá elaborar el mensaje que queremos hacer llegar.
Y les comento también que hasta hace todavía unas décadas a las lenguas de hablantes minoritarios se les llamaba dialectos, como de forma despectiva. Y en este grupo entraba el zapoteco, el mixteco, el náhuatl, porque al ser lenguas de origen indígena, ya muchos decían, no, pues es un dialecto, y no es así. Estas lenguas son igual de poderosas que el inglés o que el español, porque tienen sus propios signos que las hacen únicas, que las hacen particulares y que transmiten mensajes. Les comento así rapidito que en el estado de Oaxaca, que es donde yo me encuentro, una de las lenguas más habladas es el zapoteco. Y tiene sus variantes, porque no es el mismo zapoteco que se habla en el Istmo de Tehuantepec al que se habla en valles centrales. Cambian ciertos acentos, cambian ciertas entonaciones. Y en el caso del pueblo en el que me encuentro trabajando, mis alumnos hablan el zapoteco de valles centrales. Es curioso porque antes ellos se reprimían porque pensaban que el hablar de manera normal su lengua sería objeto de burlas, pero mis compañeros profesores y yo buscamos la manera de que se sintieran en confianza, a tal grado de que ellos ya con soltura nos dan los buenos días en su idioma, porque cuando llego ya me dicen Chan Muesu, que significa buenos días, profesor, y yo les respondo Chan Beñinra, que es buenos días, niños. Fíjense cómo a través de estos códigos yo les estoy dando el saludo. Bueno, ellos me lo dan y yo se los respondo. Esa es la función de la comunicación, maestros. Es lo que queremos conseguir, que con la facultad que se nos fue dada podamos utilizar un conjunto de signos, de códigos que permitan hacer llegar un mensaje. Bueno, esperamos que lo que hasta ahora vamos mencionando esté quedando claro, porque ustedes también pueden complementarlo con lo que ya saben, con lo que ya han vivido. Y de esta manera hacemos una breve pausa, porque ha llegado el momento de escuchar nuestra aclamada sección de lectura. Esta que disfrutan tanto como yo, porque oír leer a los niños siempre nos llenará de esperanza. Así que continúen con nosotros porque regresamos en un momento. Porque la lectura es maravillosa. Toma un libro y lee conmigo. Hola, me llamo José Arturo. El día de hoy les voy a presentar el poema Cobardía del autor Amado Nervo. Pasó con su madre. ¡Qué rara belleza! ¡Qué rubios cabellos de trigo garzul! ¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul! Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura. ¡Síguela!, gritaron, cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos la dejé pasar. Estamos de regreso una vez más en este su espacio educativo llamado ¿Así, maestro? Después de haber escuchado a José Arturo, quien nos leyó Cobardía del autor mexicano Amado Nervo. Y yo no me canso, profesores, de hacerles la sugerencia que propicien la lectura en sus alumnos, sobre todo la poesía, porque este género literario nos permite expresar emociones, expresar sentimientos y sobre todo utiliza el lenguaje de una forma libre. Además, escuchar poesía en voz de los niños es un completo agasajo.
Gracias, Arturito, gracias por ayudarnos y qué bien leíste, ¿eh? Felicidades, hijo. Muy bien, seguimos entonces con nuestro tema del día, el español y las prácticas sociales del lenguaje, porque hasta antes del corte le dimos respuesta a la pregunta ¿qué son el lenguaje y la lengua? Y todavía nos quedan 2 cuestionamientos más. Les comento antes de que se me olvide que a esta asignatura también se le conoce como lengua materna ya en algunos grados, en algunos niveles, pero en esencia sigue siendo la misma, porque el enfoque y las intenciones de la asignatura no han cambiado, porque pretendemos desarrollar en los niños habilidades comunicativas que les permitan desarrollarse y desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Así que pasamos de lleno ahora con la pregunta número 2. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Fíjense que para este término hay muchos conceptos, hay muchas definiciones técnicas, pero yo deseo que ustedes tengan algo que puedan entender fácilmente, algo digerible. Y yo les puedo decir que las prácticas sociales del lenguaje son las situaciones reales, son situaciones cotidianas donde empleamos el lenguaje, así de sencillo. Por ejemplo, una plática que sostenemos con nuestros padres es una práctica social del lenguaje. O cuando vamos a la tienda y pedimos 1 kilo de frijoles, estamos practicando el lenguaje. Y ahora bien, si estoy, ¿qué será?, ofreciéndole algo a una amistad, estamos empleando el lenguaje. Maestros, las prácticas sociales del lenguaje son eso, las situaciones cotidianas en las que nos desenvolvemos día a día. Y les puedo decir también que durante mucho tiempo en las escuelas se centraba el español en la gramática. Enseñábamos cuestiones, ahora sí técnicas. Niños, esto y el otro y la estructura y deben saber, y los aburríamos. Porque a pesar de que se enseñó por mucho tiempo, los niños continuaban con dificultades, no sabían leer, no entendían lo que leían o no estructuraban bien ciertas cosas. Entonces, las nuevas reformas determinaron que la enseñanza de esta asignatura se centrara en otros métodos. Y fue ahí cuando la noción de prácticas sociales del lenguaje ganó fuerza, porque ahora la enseñanza del español se centra en estas prácticas, maestros. Y les comento también que desafortunadamente, muchos profesores todavía no entendemos esto. Como no somos dedicados y no revisamos nuestros documentos para saber qué debemos enseñar y cómo podemos hacerlo, pues no tenemos ni idea y caemos en las prácticas que ya no son recomendables. Y les comento esto porque hace poco estaba leyendo un documento en donde el CINESTAF describía un estudio de campo que hizo en ciertas escuelas primarias de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo, me parece. Y comentaba que en estas fechas muchos profesores todavía llegamos al salón desde nuestro escritorio, que es como nuestro trono. Damos las indicaciones de que niños saquen su cuaderno y lean por pedazos, ¿no? La lectura es fragmentada, un pedacito fulano, otro pedacito sultano, de ahí platicamos y ahora sí cópienlo. Como que limitamos el español a eso, a que leemos, escribimos, copiamos y ahí está, ya hicimos el trabajo. Y eso habla muy mal de nosotros, profesores, porque no debe ser así. Quizás en algún momento vamos a tener que escribir, pero vamos a tratar de darle otro giro. Vamos a hacer que sean producciones originales y vamos a pasar por los borradores, en el que no a la primera salió, sino que les demos la oportunidad a los niños de que poco a poco vayan mejorando su producción escrita. Y también mencionaba esa investigación que debido a eso nosotros provocamos en los alumnos ese disgusto por ciertas asignaturas. ¿Ya ven cómo a veces el culpable no es el alumno sino nosotros como profesores? Y bueno, esperemos que esto resuene en todos nosotros porque estamos a tiempo, maestros. Cuando hay voluntad todo se puede, como se los he dicho constantemente. Ahora bien, profesores, las prácticas sociales del lenguaje como método de estudio en la asignatura de español se han agrupado en 3 grandes ámbitos y de esta manera llegamos al cuestionamiento número 3.
¿Cuáles son los ámbitos de la asignatura de español? Bueno, tenemos el ámbito de estudio, el ámbito de la literatura y el ámbito de la participación social. Las lecciones que abordemos en el salón, los proyectos que implementemos, van a recaer siempre en uno de estos tres ámbitos, por lo tanto debemos especificarlo en nuestra planeación. Y algo que me gustaba anteriormente es que en el libro de español de todos los grados se trabajaba por proyectos. Hagan de cuenta que venía, por ejemplo, el registremos información en tablas, en el caso de tercer grado. Y ya lo ubicábamos en el ámbito de estudio, porque ahí el niño tenía que leer, escribir, ordenar, tenía que moverse. Cuando ya implementábamos un proyecto de, por ejemplo, leamos cuentos, obviamente por su naturaleza entraría en el ámbito de la literatura, porque tenía que compartir textos, tenía que leerlos e interactuar con ellos. Y finalmente, cuando ya teníamos que hacer carteles o algo que iba más allá del salón, ya entraba en el ámbito de la participación social, porque ya no quedaba solamente con el grupo, sino que se iba a comunicar con la comunidad escolar, o mejor aún, con los padres de familia. En ocasiones, profesores, cuando estemos trabajando con un proyecto en particular, podrá parecer que se mezclan los tres ámbitos. Podremos ver que el ámbito de estudio, el ámbito de la literatura y el de la participación social se están mezclando, pero debemos de ser lo suficientemente astutos como para reconocer cuál es el ámbito que predomina, porque ese es el que vamos a especificar en nuestra planeación. Y les pongo un ejemplo. Si vamos a escribir reportajes sobre la localidad, obviamente el niño tiene que buscar información, ¿no? Tiene que ver un ejemplo para poder reproducirlo, y también va a tener que leer por aquí, va a tener que involucrarse y pedirle ayuda a los demás, a sus padres, a sus abuelitos, etc. Pero la naturaleza de este proyecto va a ser del ámbito de estudio, porque el niño es el que se está moviendo. Si vamos a escribir poemas para compartir, por su naturaleza literaria entra en el ámbito de la literatura. Aunque el niño tenga que buscar libros y tenga que preguntar a los demás, la naturaleza de ese proyecto entra en ese ámbito. Y si estamos trabajando con, por ejemplo, elaborar un álbum de recuerdos de la primaria, aunque el niño tenga que investigar también y tenga que leer, esto involucra a más agentes, por lo que entra en el ámbito de la participación social. Les estoy diciendo todo esto a grosso modo porque ustedes ya tienen experiencia. Lo que yo estoy haciendo es darles el empujoncito, recordarles que en estos documentos podemos encontrar muchas cosas más al respecto. Me refiero a los planes y programas de estudio, por supuesto, porque lo que yo les estoy comentando es lo que se explica en el plan de estudios 2011, porque el del 2017 sigue siendo el mismo y la nueva escuela mexicana todavía no tiene programa de estudio. Solamente es un plan, así que esto sigue vigente y sigue siendo nuestra realidad, profesores, esperando que ustedes hayan entendido lo que les estoy dando, que lo apliquen, que le den su propio toque para que podamos hacerlo efectivo. Y de esta manera es como llegamos al final de nuestro episodio número 4. Muchas gracias a todos por tenerme paciencia, porque yo sé que a veces no dejo de hablar, pero esto lo amerita, porque es un tema que nos debe interesar a nosotros como profesionales de la educación. Y profesores, si están de acuerdo, háganmelo saber. Si no están de acuerdo, también háganmelo saber. Escríbanos a nuestro correo electrónico, que estaremos muy gustosos de escuchar sus comentarios. Y esperamos que haya quedado claro, ¿verdad? Tal vez no fuimos muy específicos en algunas partes, pero a grosso modo, como les he dicho, es nuestra intención, que sepan, que recuerden, porque debemos hacerlo. Así que por ahora se despide de este lado del micrófono su amigo Omar Tapia, deseando que tengan una maravillosa semana y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.